Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy un tema de muchísima importancia, por decirlo así, vamos a ver la otra cara de la moneda, de la que muchos desconocemos. Y para presentarnos a nuestro invitado, me acompaña doña Roxana Núñez de Castro. Doña Roxana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Preséntate, por favor, a nuestro invitado. Sí, gracias. Muy buenas noches. Es para nosotros un gusto tener un invitado de honor, donde sabemos que va a estar muy interesante esta ponencia con un tema que por cómo se oye se debe de estar y va a estar muy interesante. Él es el doctor Carlos Orellana, un médico cirujano, especialista en pediatría, neurólogo pediatra de la Universidad de Navarra, España, se especializó. También es especialista en el neurodesarrollo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabaja en la unidad de neurología, electrofisiología y desarrollo de Guatemala. Él trae el tema del nivel de autismo que nadie habla. Muy interesante. Bienvenido, doctor, es todo suyo. Muchísimas gracias por la... Licenciada Arely, bienvenida también, que nos acompaña esta noche. Bienvenidos, gracias. Sí, vamos a esta noche a hablar sobre un tema hasta cierto punto que necesita, nosotros le decimos necesita la intervención y el conocimiento de alguien profesional, y que esta noche pues vamos a aprender mucho. Yo estoy muy motivada a que sí vamos a llevarnos mucha información y vamos a desmitificar muchas cosas que creemos y hasta cierto punto hemos romantizado la condición. Así que un ponente de lujo que nosotros apreciamos mucho desde casa, desde El Salvador. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Me siento muy agradecido por haberme tomado en cuenta para participar con ustedes en esta actividad. Vamos a hablar del autismo. El término correcto que debamos utilizar, porque no hay un término acordado para ello, pero ese autismo que ha sido conocido, identificado como el autismo profundo, autismo de bajo grado de funcionamiento, ese es el autismo del que vamos a hablar el día de hoy. Como les menciono, esos dos términos son términos no oficiales, pero son los términos que estamos acostumbrados a utilizar, y a eso nos vamos a referir en esta conferencia. Bien, voy a compartir la pantalla. Creo que ya la logran ver, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora nos pasamos a pantalla completa. Ahí los estamos viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pues yo en abril me encontré este símbolo de infinito. Tiene otro nombre, el símbolo del infinito. Varias cuestiones matemáticas que uno pudiera hablar de él. Muy interesante su historia. Y yo preferí este infinito lleno de corazones de colores, porque como que me siento más identificado con este símbolo que con el símbolo del infinito hecho de triángulos, ¿verdad? Sentía ese símbolo infinito hecho de triángulos un poco rígido, a pesar de las curvas en su interior un poquito rígido. Ahora este lleno de corazones, pues me identifica un poco más, ¿verdad? Y pues como ya no
ya no hay espacio ahora para el rompecabezas, para tantas cosas y se quiere utilizar este símbolo, pues bueno, este me encontré, este me gusta y con este empiezo yo la presentación. Y pues si uno se quiere identificar con el rompecabezas, se identifica con el rompecabezas, y con el azul, si con el rojo, son cuestiones que no nos tienen que dividir. Entonces vamos a hablar de ese autismo del que no se suele hablar, porque no es una temática que esté presente en los congresos, incluso ni siquiera en las publicaciones. Yo conozco algunas pocas páginas electrónicas o muros o grupos de Facebook dedicados a esto o en otras redes sociales. Es decir, no es un tema al que nos metamos mucho, ¿sí? Tampoco es un tema del que veamos que haya muchos cursos, ¿sí? Entonces, los padres de las personas autistas o las personas autistas en sí mismas dentro de este grupo suelen ir sacando conclusiones de ellos mismos a partir de información de otros, o aquel dice que hizo esto y veamos si nos funciona a nosotros. Oímos muchas veces en algún testimonio decir, mi hijo no hablaba y ahora ya habla, ¿verdad? Y el de nosotros no dice nada, ¿verdad? Está, o casi nada, está en un silencio muy profundo. Y cosas así, ¿verdad? Y pues hablemos de eso. Intentemos hablar de eso porque es un tema bastante complicado. Bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿De qué forma vamos a llamarle a esto? Porque pues hoy no puede usar uno cualquier término porque inmediatamente se desencadena polémica, ¿sí? Y dice uno, ¿de qué forma podemos llamar a este grupo de personas autistas? Y mencionaba al principio que se ha utilizado dos términos que no son oficiales, son costumbre. El autismo de bajo grado de funcionamiento, por un lado, o autismo profundo, por otro lado. Yo creo que el tema profundo es más real, describe de mejor forma esto. No quiere decir que los otros autismos sean superficiales, ¿verdad? Sino que este pues es más manifiesto. Y hay una cuestión que hay que aclarar también en relación a los niveles del DSM-5 y la propuesta de algunos de llamarle autismo de Kanner a este grupo de autismo más profundo. Porque definitivamente dentro del conjunto de los trastornos del espectro autista o del conjunto del espectro autista en general, se reconocen fácilmente, se les identifica fácilmente como una subpoblación dentro de ese gran conjunto de población. Algún nombre hay que ponerle, ¿verdad? Y autismo de Kanner lo utilizan muchas personas y los otros dos que ya mencioné antes. Bueno, el artículo inicial de Leo Kanner, publicado en la década de los 40, aunque ahora sabemos que no fue el primero que publicó sobre este tema, sino que fue Zuccareva en Rusia, aunque sus conclusiones, sus publicaciones, su investigación se conoció hasta los años 60, precisamente porque estaba escribiendo ella en Rusia, ¿verdad? Y Rusia un poquito, primero estaba en ruso lo que escribía, y segundo, pues estábamos en pleno distanciamiento, la Unión Soviética un poco cerrada en sí misma, la Guerra Fría después. Y entonces Zuccareva permaneció en el anonimato hasta más o menos los 60, casi igual que Asperger, ¿verdad? Entonces, las investigaciones de Asperger realizadas en Austria también permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Se cree que Kanner pudo haber conocido las investigaciones de Asperger, a lo mejor también conoció las de Zuccareva, porque hay que tomar en cuenta que
Kanner nació en una región que actualmente sería parte de Ucrania. En ese imperio, en ese tiempo era parte del Imperio Austrohúngaro. Y entonces su poblado estaba a pocos kilómetros de Ucrania. Y bueno, la gente fronteriza cuando o sea, me refiero a la gente que vive en las fronteras, cuando hay idiomas suelen aprender el otro. Entonces no me extrañaría que Kanner hubiera aprendido ruso también. Pero de esto yo pienso que a lo mejor lo conoció, a lo mejor supo de los trabajos de Asperger, a lo mejor supo de los trabajos de Kanner también, pero personalmente creo que Kanner, perdón, de Asperger, personalmente creo que Kanner conoció el autismo de primera mano. Entonces, sí, ¿por qué? Porque cuando uno lee la biografía de Kanner y va un poco ahondando en su padre, pues su padre, para mí, que pudo haber sido una persona que en el pasado se pudo haber dicho una persona con síndrome de Asperger, ¿verdad? Entonces, a lo mejor Kanner conoció el autismo desde su infancia, desde muy temprano en su vida. Pero bueno, la descripción de Kanner en realidad era de cuadros más profundos que los que hoy suelen aparecer en la literatura. Las casi dos docenas de niños, 20 niños incluidos en su investigación, tenían manifestaciones de un autismo mucho más acentuado, ¿verdad? Muchos de ellos mínimamente verbales, diríamos ahora, en sustitución del término no verbal o no hablante, ¿sí? Porque ni son no hablantes ni son no verbales, sino que tienen producciones verbales tal vez mínimas, ¿verdad? Pero las hay, ¿sí? No es que no las haya. Y muchas de ellas con sentido comunicativo claro. Bien. Entonces, los niveles de autismo del DSM-5 tenemos que aclarar que no significan que se sea más o que se sea menos autista, porque la gente lo anda viendo así un poco, ¿verdad? Y entonces dice, ay, me diagnosticaron a mi niño con autismo nivel 1, ¿verdad? Gracias a Dios no fue nivel 3. Bueno, pues es tan autista el del nivel 1 como el del nivel 2 como el del nivel 3, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender, no es que el nivel 1 es un autismo suavecito y el nivel 3 es un autismo pues muy autista, o sea, el nivel 1 poco autista y el nivel 3 muy autista. Ese es un error que se está cometiendo. Los niveles, de acuerdo al DSM-5, se refieren a niveles de gravedad, pero en función de las ayudas necesarias y se valoran en aspectos relacionados con la comunicación social y con comportamientos restringidos y estereotipados. Y entonces se clasifican en 3 niveles y el nivel 1 es que necesita ayuda, ¿sí? No es poquito autista. No, nivel 1 es necesita ayuda. Nivel 2 que necesita ayuda notable, no es medio autista, ¿sí? Y nivel 3 es que necesita ayuda muy notable, no es muy autista. Los 3 niveles se refieren a personas dentro del espectro autista. Lo que pasa que en el nivel 1 requieren ayuda, en el nivel 2 requieren ayuda notable y en el nivel 3 requieren ayuda muy notable. Esto es importante que lo distingamos. Ahora bien, podríamos decir que estas personas de autismo profundo son las personas en el nivel 3 del autismo. Tampoco lo podemos decir, ¿sí? Porque de pronto puede ser que si bien no sean mínimamente verbales, de pronto adquieren una herramienta alternativa de comunicación y empiezan a tener más producciones comunicativas. Entonces, cambiarían su situación de nivel. O sea, los niveles no son constantes, no son una marca permanente. Pueden fluctuar dependiendo de situaciones que se presenten en el contexto, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar eso. Ahora, siempre tenemos que prestar atención en relación al autismo, a los especificadores, ¿sí? Y los especificadores, pues, ¿qué son? Pues son elementos que definen de una mejor forma el cuadro que nosotros estamos observando, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de especificadores en relación al DSM-5? Pues el nivel de autismo. O sea, si en este momento lo encontramos en un nivel 1, en un nivel 2 o un nivel 3, ¿sí? Pero además también si hay un déficit intelectual acompañante o en el desarrollo. Luego, si hay un deterioro marcado del lenguaje, si está asociado o no a una afección médica, si presenta otro trastorno del neurodesarrollo asociado y si presenta catatonia, ¿sí? Bien, entonces, es el diagnóstico de acuerdo a DSM-5 no solamente es trastorno de espectro autista. Yo tendría que decir trastorno de espectro autista ahora, nivel 2, ¿sí? Por ejemplo, desarrollo intelectual, cociente de desarrollo en rango normal medio, ¿sí? Deterioro del lenguaje, mínimamente verbal, asociado a epilepsia, asociado a otro trastorno de neurodesarrollo, me pregunta, a trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. O sea, ese sería el diagnóstico planteado con todos sus especificadores, ¿sí? O sea, solo diagnóstico trastorno espectro autista, ahí hace falta, ¿verdad? Hace falta algo más. Y lo mismo nos presenta el CIE-11, ¿sí? Aunque no se le llama especificadores, creo que sí se le llama especificadores también ahí, agrega un elemento más, con o sin regresión, ¿verdad? Y eso me gusta a mí, si hubo o no hubo regresión autista. Es interesante ver que hay profesionales que niegan la existencia de una regresión. Dice que es un fenómeno subjetivo, cosas así. Bueno, pues yo pienso que les faltaría escuchar testimonios de padres que vimos a nuestros niños en una condición y de pronto ocurrieron regresiones de diferente grado de severidad y que vean que eso es un hecho real. Bueno, entonces, ¿en base a qué podemos hablar de autismo profundo? En base a los signos nucleares del autismo, en base a su cociente de desarrollo intelectual, en base a sus habilidades adaptativas en general, en base al uso instrumental del lenguaje. Pues no, ¿sí? No en los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cociente de desarrollo intelectual. Hemos tenido el serio problema de tener, perdón si escuchan las risas de Gaby, pero Gaby es mi niña pequeña, pero está aquí viendo un video y está muy emocionante el video, creo yo. Entonces, ella está muy contenta ahí, se oye su risa, sus gritos también y me distrae a mí un poco también. Entonces, si me distraigo, algo de eso hay ahí. Bueno, entonces, podemos tener una persona en autismo profundo y con un cociente intelectual normal o incluso alto, ¿sí? Pero que su autismo hasta cierto punto nos impide profundizar y ver con claridad eso. Muy temprano en la práctica profesional a mí me tocó esto, que él estaba intentando evaluar el desarrollo de un niño, ¿sí? Mínimamente verbal, con un umbral de atención cortísimo, muchas estereotipias, poca interacción social, muchas características así notablemente marcadas. Y entonces estaba tratando de evaluar y no lograba con nada, no había nada que pudiera captar su atención. Nada logra. En ese entonces nosotros decíamos que más del 70% de las personas autistas tenían, en ese entonces se utilizaba el término retraso mental, ¿sí? Que tenían retraso mental, decíamos, más del 70% de las personas autistas tenían retraso mental. La realidad es que no las sabíamos evaluar, ¿sí? No lo sabíamos evaluar y entonces eso terminaba afectando nuestro concepto en relación a sus habilidades intelectuales. Pero me llamó mucho la atención cuando a este niño le presento yo las matrices progresivas de Raven escala color, que las conocen todos.
hay muchas personas que dicen que ya no las deberíamos usar, pues yo no encuentro la razón por la cual no, ¿verdad? Entonces, empecé a trabajar con él con las matrices progresivas, ya fue hace bastantitos años, no fue reciente esto, casi 2 décadas de eso. Entonces, empecé a pasar las matrices progresivas de Raven y le llamó la atención, ¿sí? Y empezó a resolverlas. Y él no esperaba que yo le pasara la página, sino que él mismo la pasaba, ¿sí? Y terminamos en tiempo récord, creo yo, este ejercicio. Fue rapidísimo que lo logramos hacer. Y entonces, cuando ya me fui a calificarlo, eh, el, el indicador de factor G con este niño me ubicaba en un rango superior el resultado. 130 y algo, si mal no me recuerdo. Bueno, entonces pues me quedé sorprendido con esto y dije, uy, bueno, todo el tiempo hemos pensado que este niño, su capacidad de razonamiento abstracto, su capacidad intelectual, porque las matrices progresivas de Raven guardan mucha correlación con el, el cociente intelectual no verbal, ¿sí? Entonces, mucho tiempo pensando que esta persona, este niño, probablemente sus capacidades intelectuales eran limitadas como pensábamos en ese momento, ¿sí? Que el 70, más del 70% tenía retraso mental y sorpresa, bueno. Y entonces ver, ¿verdad? Que podemos tener muchas personas en autismo profundo con buenas o altas habilidades intelectuales, ¿sí? O con cocientes de desarrollo normales o altos si quitamos algunos componentes, porque si yo pretendo evaluar a una persona mínimamente verbal con pruebas verbales, pues ya es que ya le estoy haciendo daño a esa evaluación, va a salir mal, ¿verdad? Es como querer evaluar a una persona con visión límite con pruebas que demandan de muchos recursos visuales, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Y ese es el problema, que los evaluamos. Hoy mire qué lejos estamos llegando. Saludos desde La Rioja, Argentina, dice Aire. Pues saludos hasta allá. Se me pasó el nombre, ya no me emocioné de ver. Bueno, y de Ensenada, que es en Baja California, pues nos están oyendo de qué emocionante, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, Diana Reyes desde Ensenada, Baja California, pero se me fue el nombre de la persona que desde La Rioja, Argentina. Bueno, entonces, y ahorita ya se me olvidó de qué estaba hablando también. Bueno, entonces el tema es, el cociente intelectual no es el parámetro que nos dice si esa persona es un cuadro de autismo profundo, porque podemos toparnos con muchas sorpresas. Saludos a Costa Rica y a Mexicali también, Nicaragua también. Bien, entonces, sin embargo, sí tenemos que ver que dentro del autismo profundo, las personas con cociente intelectual en un rango de un déficit eh, profundo o severo son más, ¿sí? Más que en los cuadros de autismo eh, con mejor grado de funcionamiento sería la contraposición, ¿verdad? Que a veces esto de alto grado de funcionamiento, bajo grado de funcionamiento, pareciera que estamos hablando de pilas, ¿verdad? O de baterías, ¿sí? O lámparas para iluminar, lámpara de alto grado de funcionamiento, lámpara. No, ¿verdad? Pero hay que entenderlo dentro del contexto en que estamos hablando. Las habilidades adaptativas en general, bueno, pues ese sí sería un factor bien, bien importante, pero hay niños dentro del autismo profundo que también pueden estar dentro de ambientes diferentes, adaptarse, llevarse, funcionar aceptablemente y otros que definitivamente no lo logran. Entonces las habilidades adaptativas no son el factor de todo. Y el uso instrumental del lenguaje, lo hemos dicho, es que tienen menor uso instrumental del lenguaje porque nos hemos acostumbrado a pensar que el lenguaje es solo hablar y no.
¿verdad? El lenguaje tiene varios componentes. El componente expresivo verbal es el habla, pero hay un componente receptivo verbal también, el que yo entiendo, expresivo no verbal, ¿sí? Hay 4 componentes del lenguaje, expresivo y receptivo, y cada uno de ellos con la vertiente expresiva verbal y expresiva no verbal, receptiva verbal y receptiva no verbal también. Belén Andrades, que nos saludó desde Argentina. Entonces, nos hemos acostumbrado a pensar que el lenguaje es el habla y no es así, ¿verdad? Y entonces hay personas en autismo profundo, con cuadros de autismo profundo, que no hablan, pero usan herramientas alternativas de comunicación. Entonces, y se están comunicando, y el lenguaje es esa herramienta a través de la cual comunicamos ideas, pensamientos, sentimientos, emociones. Es el código que utilizamos para comunicar, ese es el lenguaje. Y el código puede ser español signado, puede ser lenguaje, bueno, de señas no, porque no son sordos, ¿verdad? Aunque hay autistas sordos también, ¿verdad? Y utilizan lenguaje de señas, sí, utilizan un lenguaje. Puede ser pictogramas, puede comunicarse con PECs, con variables del PECs, con dispositivos electrónicos, con tantas formas que se pueden comunicar. Entonces, ¿qué caracteriza al autismo profundo? La manifestación más acentuada de los signos nucleares del autismo, ¿sí? Voy a regresar a esta, ¿sí? ¿Y qué son? Más alteraciones cualitativas, pero vean, cualitativas, ¿sí? No quiere decir ausencia de, ¿sí? Sino que alteraciones, o llamémosla dificultades, pues, para no llamarla alteraciones, en la comunicación, en la interacción social, más patrones estereotipados, más patrones restrictivos de conducta, ¿sí? Su comunicación verbal puede estar ausente o sus producciones verbales pueden estar reducidas solamente a ecolalias inmediatas o diferidas, ¿verdad? Que ya hace poquito escribí, está en mi blog, que las ecolalias, pues, como nos hemos acostumbrado a ver todas las cosas del autismo como hay que eliminarlo, hay que quitarlo, hay que desaparecerlo, ¿verdad? Y no verle el sentido positivo y que tienen muchos de los signos del autismo, pues ahí escribí sobre el sentido positivo que tienen las ecolalias y cómo las podemos aprovechar, especialmente las ecolalias inmediatas, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos para acá y que veamos acá. Entonces esta es una curva que mezcla cociente intelectual con uso del lenguaje. Entonces su media como población general suele estar un poquito más alta que la media de la población autista en general, con sus variantes, ¿verdad? Porque pues no le hemos medido a todos, sino que con los índices que se tienen, ¿sí? Entonces, aquí hay un nivel, ¿sí? Que lo que le refería como el umbral, que para el umbral de habilidades intelectuales bajas incluye a más personas dentro del autismo que dentro de la población general. Con el tiempo, esta línea antes estaba más arriba, con el tiempo se ha ido yendo más abajo y seguirá yéndose más abajo todavía, ¿verdad? Bueno, entonces estamos que el factor clasificador pues resulta muy subjetivo porque está en relación a los signos nucleares del autismo. Y ya vimos que son esos, ¿sí? Que antes los clasificábamos en 3, ¿sí? También, perdón que me vaya a ver al chat, también Yolanda Buitrago, también las estereotipias tenemos que entenderlas, ¿sí? Tienen un sentido regulatorio y un sentido comunicativo también. ¿Sabe, Yolanda? Yo antes pensaba que las estereotipias eran movimientos no propositivos, decía. Incluso hubo un artículo en Autismo Diario que escribí sobre las estereotipias y no lo quise corregir. Y dije, no lo quise corregir para cuando me pregunten de una cosa. Posteriormente he escrito otras como revisiones de ese artículo, pero también me sirve a mí para decir qué equivocados podemos estar en algunos conceptos del autismo y es cuestión de tiempo solo para que los cambiemos, ¿verdad? Pues bueno, entonces
no, ¿verdad? Las estereotipias primero tenemos que entenderlas y saber de qué se tratan, ¿verdad? Bueno, entonces, al final, pues uno termina diciendo, sí, tengo que tomar en cuenta esos signos nucleares del autismo, las habilidades intelectuales y cognitivas en general, el limitado uso del lenguaje expresivo verbal, y entonces ya sí, pues puedo perfilar un poquito ese cuadro de autismo profundo del que estamos hablando. Ahora, el autismo profundo está muy poco representado en todos lados, poco representado en la investigación, poco representado en el movimiento autista per se, ¿verdad? Y vemos que la mayoría de los líderes autistas per se, pues no provienen del autismo profundo, ¿sí? Está poco representado, poquísimamente representado en los autodiagnosticados, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que se autodiagnostique de autismo profundo, ¿verdad? Entonces, en general está poco representado. Em, ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que este artículo es de principios, es de la época todavía de DSM-4 y dice, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, la investigación del autismo se ha centrado en el Asperger y autismo de alto grado de funcionamiento, más que en los individuos con autismo de bajo grado de funcionamiento. O sea, ¿y qué significa eso? No solo la investigación, sino que todas las publicaciones que hacemos muchas personas, aunque no sean de investigación, sino que comentarios, otro tipo de cosas, se centran en las personas Asperger o autismo con mejores habilidades adaptativas, menores manifestaciones profundas, o sea, manifestaciones no profundas de su autismo, con mejor uso del lenguaje, mejores habilidades intelectuales. Ellos están representando al autismo y entonces, al final de cuentas, para quienes están en el autismo profundo, pareciera que el concepto que estamos manejando de autismo no encaja con ellos del todo, ¿sí? Y sin embargo la situación sigue, porque ese artículo, fíjese, era de como del 2002, 2004, y aquí les presento uno del 2019. Seguimos en lo mismo, ¿sí? Y dice, los niños severamente afectados por el autismo están poco representados en los estudios y las investigaciones. Síguese. ¿Y qué es? Sabemos poco de. Se habla poco. En los congresos, pues se habla muy poco. Los testimonios que vimos en los congresos, pues a veces no encajan esto. Y los padres que estamos, los padres y profesionales que trabajamos con personas con autismo profundo, es como una puñalada que sentimos en ese momentito, ¿verdad? Porque pues decimos, mi hijo no es así, ¿verdad? Yo quisiera que me explicaran un poquito más de ese autismo que yo vivo en mi casa, ¿verdad? De ese autismo más profundo, pero no, ¿verdad? Y luego las recomendaciones de intervención que dan no son para ellos. Y la realidad es que tenemos que ver que muchas de las intervenciones que nosotros aplicamos en el autismo profundo, pues muchas no funcionan, ¿sí? Y los terapeutas y en el historial de estas personas con autismo profundo que encontramos, un cambio constante de terapeutas, de profesionales que intervienen porque los padres se percatan de que se dan por vencidos o nos damos por vencidos o muchas veces no lo decimos, pero se nota, ¿verdad? Que ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, esta situación sí que lo hemos estudiado poco, hablamos muy poco de él. Por eso, cuando Areli me dijo, el año pasado fue que me dijo, bueno, me invitó a una conferencia y con una trampa bondadosa terminaron llevándome a hablar del autismo profundo, ¿verdad? De esas trampas bonitas, ¿sí? Porque hablamos la mitad del tiempo sobre lo que íbamos a hablar y terminamos hablando sobre el autismo profundo y hoy me dijo claramente, hablemos sobre este tema. Y yo les quiero decir, les quiero compartir algo de lo que sé, pero nos falta tanto por saber de este tema, ¿sí? Y escribir sobre este tema. Y estamos
poco representados y con mucho silencio mediático, ¿sí? El mismo silencio de nuestros hijos, ¿verdad? Hay algunas páginas de padres en donde yo miro que hablan más, ¿sí? Los padres de personas que están dentro del espectro autista más profundo. Hablan, comunican más, cuentan sus problemas, las situaciones que están pasando, un poquito desesperados. Ya tenemos varios padres, yo tengo varias amigas ahí con hijos dentro del espectro autista profundo que están comentando, que se han lanzado a hablar. Aquí no quiero decir que las personas con el que se llama autismo de alto grado de funcionamiento no estén enfrentando un reto. Los enfrentan, ¿sí? Y los enfrentan y retos bien serios, bien fuertes, ¿verdad? El autismo en sí, los trastornos de espectro autista, el espectro autista en sí es un reto bien fuerte. Lo que pasa es que a veces hay más referencias, más ideas para ellos, aunque también hacen falta muchas, ¿verdad? En el autismo todavía estamos en pañales y es un océano tan vasto, tan amplio y tan profundo y apenas estamos metiendo los pies en la orilla, ¿verdad? Entonces nos falta mucho por saber todavía. Bueno, pero como el tema es el autismo más profundo, bueno. Y para no alargar mucho la situación, pues vamos a hablar de estas 5 cosas. El TEA profundo y sus problemas médicos, el TEA profundo y su impacto en la familia, el TEA profundo y escolarización, el TEA profundo y conducta, el TEA profundo y comunicación, que son las situaciones que nos planteamos los padres. Bueno, hablemos, pues ahí va el primero, escolarización, ¿sí? ¿Qué realidad tenemos? Para el TEA profundo es más complejo el acceso a la educación primaria, ¿sí? En escuela regular. Hasta en escuela terapéutica también se vuelve un poco más difícil su acceso, ¿sí? Hasta eso se vuelve más complejo. Luego, los que logran entrar a la primaria, muchísimos abandonan al final de la primaria, ¿sí? Ya no pasan a la secundaria. Y durante la secundaria, los pocos que pasaron abandonan. Y la universidad, pues bueno, el número de autistas profundos en la universidad, pues será muy bajo, ¿sí? El número de personas autistas entrando a niveles superiores de estudios cada vez es mayor, gracias a Dios, ¿sí? Pero eso no implica necesariamente el autismo más profundo. ¿Y qué pasa? Abandonan la escuela para ir a programas de terapias y cursos libres, ¿sí? O para tomar un modelo de educación en casa porque pues ya nadie los quiere recibir, ¿verdad? O van a una escuela de artes o oficios porque decimos, bueno, a mí realmente como papá me interesa que mi hijo aprenda mejor algo que le permita ser más autónomo, ¿sí? Y no todos pueden ir a ese tipo de escuelas, ¿sí? O se van a las escuelas terapéuticas, escuelas que hemos llamado de educación especial, como las queramos llamar. El asunto con las escuelas terapéuticas es que hay una tendencia que empezó en un país de Europa, que no quiero mencionar, ¿verdad? A cerrarlas, ¿sí? Dicen que no las van a cerrar, pero lo que se ve es que sí. Y dice uno, pues, ¿qué están haciendo? Están cerrando otro recurso más disponible para los padres, ¿sí? Que si bien sería ideal que todos estén en las escuelas regulares, pues hay situaciones en donde las escuelas terapéuticas o escuelas de educación especial resultan necesarias y nosotros como padres decidimos que nuestros hijos vayan ahí. Y cuántas historias tenemos de papás que ven a sus hijos felices en las escuelas terapéuticas y a lo mejor no lo estarían en una escuela regular. Dicen, es que está en un programa de inclusión en una escuela regular y lo tienen en un aula recurso. Él no está en inclusión. Él está metido en una escuela regular, pero excluido en un aula aparte, ¿verdad?
Entonces, eso no es inclusión, ¿verdad? Pero, no sé, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo en esa aula recurso? Pues lo atienden los profesores en sus periodos libres, tal vez, ¿verdad? O sea, el que le va a tener el periodo libre. Y como no es un educador especial, pues lo tiene haciendo pelotitas o lombricitas de plastilina y no pasaron nunca de ahí, ¿verdad? Entonces, cositas así. Entonces dice uno, bueno, pues eso no es inclusión, aunque la llamemos así, no, ¿verdad? A veces están en programas de inclusión y realmente están en la mayor de las y más profundas de las exclusiones posibles. Bueno, entonces uno tiene que aterrizar, ¿verdad? Y el autismo profundo nos ayuda a aterrizar bien, ¿verdad? Y reconocer las cosas tal cual son. O sencillamente se quedan sin escolarización, ¿sí? Eh, mi padrino de bautizo, una persona muy inquieta, Rigo Casasola se llama, eh, vio a una nena que él no sabía en su momento que era una niña dentro del espectro autista, pero que ni siquiera él sabía que esa niña vivía en esa casa del pueblo, porque la familia la mantenía como oculta dentro oculta o segura dentro del entorno de su vivienda. No, no salía nunca de ahí, ¿verdad? Y entonces él no sabía de la existencia de la niña. Y eso lo motivó para abrir una escuelita, la escuelita Vilma Zamora Orellana. En mi pueblo casi la mitad de la gente es de apellido Orellana y la otra mitad, bueno, soy pariente de casi todos, ¿verdad? Entonces mis apellidos son los apellidos del pueblo. Bueno, entonces, como suele ocurrir en los pueblos, ¿verdad? Entonces le puso nombre así, Vilma Zamora de Orellana, en honor a una persona muy especial dentro de nuestro pueblo, pariente mía también, ¿verdad? Entonces, fundó la escuelita. Y empezó con 8 niños. Y yo me acuerdo que me dijo, Carlitos, venime a ver a los niños porque necesito que se les ponga un diagnóstico para ver si nos ayudan de algún lugar con ellos. Eh, y se movió aquello y de pronto los transportistas se traían de gratis a los niños de sus aldeas a la escuelita que está en la cabecera municipal y la regresaban también. Gente empezó a dar comida para que comieran estos niños porque pues es un pueblo pobre, ¿verdad? Y entonces no comían, a regalar útiles escolares. De pronto, ustedes ya no se imaginan el boom que significó aquello, se destapó la realidad de nuestro pueblo en cuanto a discapacidad y otros elementos, ¿sí? Y aquella escuela se llenó y empezaron a llegar de municipios vecinos. ¿Se imaginan ustedes lo que aquello se convirtió? Ahorita la pandemia la paralizó, pues espero yo que se pueda retomar, porque muchos niños fueron preparados en la escuela y ahorita tienen un oficio. Han sido contratados en restaurantes sensibilizados, en panaderías sensibilizadas y ahora ellos están generando, tienen cierta autonomía financiera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el tema es que muchos se quedan sin escolarización porque la escuela no les ofrece ni siquiera soluciones inmediatas a sus necesidades reales. Y entonces, ¿y a qué está yendo a la escuela? ¿A hacer pelotitas de papel? Que es bueno hacer pelotitas de papel, ¿oyen? Es muy bueno. Y no solo los niños con necesidades educativas especiales, no, todos deberían hacer pelotitas de papel. Hasta relaja estar haciendo pelotitas de papel. Bien, y entonces, ¿quiénes permanecen en la escuela? Aquellos que tienen un cociente intelectual normal o alto, o limítrofe incluso, ¿verdad? Los que tienen mejores habilidades adaptativas y los que tienen mejores habilidades en el lenguaje expresivo verbal. Aquí sí, los que hablan son los que tienen más posibilidad de seguir en la educación. Para los otros se ve muy limitado. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros para que los niños con un autismo más profundo permanezcan en la escuela? Y decir, bueno, uno es definir prioridades. ¿Qué nos interesa que hagan en la escuela, que aprendan en la escuela? ¿Tienen la posibilidad de aprender todo lo de su contenido curricular propuesto, parte de ello o nada de ello, ¿verdad? Pero ahora nos topamos con un problema que en algunos lugares piden que las adecuaciones curriculares no sean de más de 2 años,
¿sí? O sea que si el niño está, digamos, en tercero de secundaria, no le hago una adecuación para quinto de primaria, sino que como mucho primero, eso es irreal, ¿verdad? Primero básico, ¿verdad? Primero de secundaria, eso es irreal. La adecuación tiene que ser a la necesidad de la persona, porque la escuela no solo cumple una función de aprendizaje de contenidos curriculares. La escuela tiene un sentido de aprendizaje de valores de la sociedad en la que se vive, de aprendizaje de interacción social, de resolución de conflictos, de reconocer mis límites. O sea, la escuela tiene muchísimos más aprendizajes. Entonces, no nos tenemos que centrar. ¿Se acuerdan que se le llama esto el currículo oculto? Pues el currículo oculto de la escuela a veces es más importante que el propio contenido curricular propuesto por las autoridades, ¿sí? Bueno. Entonces, nosotros lo que tenemos es que luchar por la inclusión a más niveles educativos, siendo realistas también, ¿verdad? O sea, y pensando que lo que tenemos que lograr es que nuestros niños sean lo más autónomos posibles, ¿sí? Pero si puede ir a la universidad, ¿por qué no va a ir a la universidad? Es que hace muchas estereotipias. ¿Y qué? Es que es mínimamente verbal, no verbal o no hablante, como le quieren, pero tiene otra herramienta alternativa de comunicación. Es que tiene muchas conductas disruptivas, pues trabajémoslas o entendámoslas primero, porque las conductas disruptivas son formas imperfectas de comunicación y tenemos que entenderlas primero antes de intentar suprimirlas. Todo lo queremos suprimir, ¿verdad? No, no ese es el tema. Tenemos que formar a los docentes también y extender los apoyos a niveles superiores de instrucción. Entonces, no vemos una maestra sombra en secundaria, por ejemplo. Ya son raras, ¿sí? ¿Por qué no puede ir con su maestra sombra? ¿Por qué no puede ir a la universidad con un acompañante terapéutico? ¿Sí? Si está en capacidad intelectual de continuar los estudios universitarios. ¿Por qué? ¿Verdad? Bien. Entonces, dejamos la escolarización y hablemos de los problemas médicos. En el autismo más profundo, pues los problemas médicos son más prevalentes, ¿sí? Más frecuentes también. Por ejemplo, epilepsia, ¿sí? Entonces, hay que investigarla. Cuanto más profundo es el autismo, con mayor razón tenemos que dar seguimiento a la posibilidad de presentar o actividad de naturaleza epiléptica en el registro electroencefalográfico que tenemos que buscar qué interpretación darle, o epilepsia en sí misma. Leía yo una persona que le aconsejaba a otro que le decía, no le preguntes a un profesional sobre tu hijo autista, pregúntale a otro autista. Y le contestaba yo, bueno, ¿y si su conducta es por descargas de naturaleza epiléptica en región orbitofrontal, por ejemplo? Le decía, ¿sí? ¿No vale la pena consultar a un profesional? ¿Sí? Y si su rechazo a entrar a un determinado ambiente obedece a un trauma por abuso sexual en un determinado momento, ¿no vale la pena consultarle a un profesional? ¿Sí? Estamos tomando algunas posturas un poquito extrañas con el autismo, ¿verdad? El autismo en realidad no necesitamos todos, ¿sí? Y no podemos excluir a ninguno. Bueno, luego, dentro del autismo profundo también hay más prevalencia de obesidad. Y esa mayor prevalencia de obesidad es porque más sedentarios, ¿sí? Los problemas sensoriales son más prevalentes e intensos y pueden contribuir a que haya más conductas disruptivas y autolesivas o agresivas. Más problemas en relación al ciclo menstrual, con más síndrome disfórico en relación a la menstruación, menstruaciones más largas, más prolongadas, etcétera. Y quiero referirme ahorita al tema sobrepeso y obesidad por las implicaciones que tiene y centrarme solo en este tema. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en autismo es alta, afecta a 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas autistas, pero cuanto más profundo es el autismo, más obesidad hay. Más sobrepeso y obesidad hay. ¿Y por qué? Hay más sedentarismo, menos actividad física, menos participación en actividades deportivas. ¿Por qué? Porque sus problemas motrices son más manifiestos. Hay más torpeza motriz en ellos, ¿sí? Bueno, dieta
pues están más sometidos a dietas de exclusión o tienen más manifiesta su sensibilidad en relación a aceptar ciertos alimentos, son mucho más selectivos. Además es una población que tiene más uso de medicamentos porque pues hay más epilepsia, entonces se usan más antiepilépticos, muchos de ellos provocan aumento de peso o se utilizan anticonvulsivantes como el ácido valproico como moduladores del humor, o están más medicados con neurolépticos como risperidona, aripiprazol, con o sin indicación. También utilizan más inhibidores, o sea, selectivos de la recaptación de serotonina. La población autista más profunda es una población más medicada, ¿sí? Porque las terapias no suelen dar los resultados que en otras situaciones del autismo. Y entonces se suele recurrir más a la medicación y cuestiones así. Bien, y el problema que tenemos con el sobrepeso y la obesidad no es solo que esté gordito, ¿sí? Sino que nos puede condicionar que aparezcan trastornos del metabolismo de la glucosa, con hiperinsulinismo, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones del perfil lipídico, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, menor resistencia al esfuerzo, problemas renales, síndromes metabólicos, hiperinsulinismo, hipertensión arterial, obesidad, ovario poliquístico. Pero el tema aquí importante de ver es que el sobrepeso y la obesidad implican un estado permanente de inflamación mínima, ¿sí? Con producción de una serie de sustancias inflamatorias que pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, es decir, pasan más fácil de la sangre a nuestro cerebro y mantienen al cerebro constantemente bajo efecto de productos inflamatorios. Esto sabemos, ¿verdad?, de que en el autismo hay mucho componente de autoinmunidad, alergia, inflamación. Entonces, a veces las podemos regular a través del control de una serie de elementos externos. Y uno de ellos es el control del sobrepeso y la obesidad, porque lo entendemos ahora como un estado permanente de inflamación mínima. Bueno, impacto en la familia. Veamos, el autismo, si pensáramos que los autismos nivel 1, nivel 2 fueran permanentes, digamos, ¿sí? Que sabemos ahora que no son permanentes de estar ahí. Las personas con autismo, con mejores habilidades adaptativas, mejor cociente intelectual, mejor uso instrumental del lenguaje y un autismo de mayor grado de funcionamiento, 40-50% de los adultos viven con sus padres, ¿sí? Pero en el caso del autismo profundo, solamente 2% no viven con sus padres, ¿sí? Entonces, en la ecuación de autismo profundo, los padres no pueden quedar fuera, ¿sí? Como algunas personas quieren sacarlos, ¿verdad? No pueden quedar fuera. Si 98% de ellos vivirán con sus padres. Y tampoco con el otro autismo, porque estamos viendo que 40-50% siguen viviendo con sus padres, ¿sí? Ya sea con mayor o menor participación, los padres no pueden salir así tan fácil de esta ecuación. Y aquí lo dice una persona autista muy respetada, la doctora Temple Grandin. El autismo toca a todos en la familia, ¿sí? Cuando en la familia hay una persona autista, aparte de que todos estemos, o buena parte del resto de la familia estemos dentro del fenotipo ampliado, porque nuestros rasguitos vamos teniendo, ya sea porque los imitamos o porque ya estaban antes en nosotros, ¿verdad? Pero por eso yo pienso que para entender muchas cosas de nuestros hijos autistas, en lugar de andarle preguntando a otras personas, que hay que preguntar, ¿de acuerdo? No quiere decir no preguntar. Primero tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos, porque muchos rasgos de nuestros hijos están en nosotros, tal vez más acentuados. Y si los vemos desde la perspectiva de que los vemos en nosotros y cómo los hemos manejado, cómo los hemos superado, podemos ayudar a nuestros hijos, ¿sí? Esa es otra cosa que yo digo. ¿Quieres entender a tu hijo autista? Comienza a verte a ti mismo, ¿verdad? Porque vas a descubrir muchas cosas de tu hijo en ti.
aparte de que vivimos en el mismo ambiente, estamos sujetos a las mismas influencias ambientales, nuestros hijos tienen el 50% de herencia nuclear de la mamá y 50% de la herencia nuclear del papá. O sea, la mitad viene de mía, por ejemplo, y la otra mitad viene de su madre. En el caso de la herencia mitocondrial, no, ¿verdad? Es predominantemente materna. Antes decíamos solo materna, ahora pues se ha dicho ahí que puede haber un componente que no es materno, pero fundamentalmente materno, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo nos toca a todos? Se me pasó ese. ¿Cómo nos toca a todos? Pues en el caso de los padres, pues no podemos negar que el autismo, cualquiera, ¿sí? Pero el autismo profundo nos provoca desgaste físico y emocional muy fuerte. Necesitamos más apoyos, pero la oferta es menor, ¿sí? Y en esa búsqueda de apoyos, pues mucho de nuestro presupuesto se nos va en fármacos. Otra parte se nos va en terapias. Y nos vemos más limitados económicamente que otras condiciones o incluso otras personas dentro del espectro autista. No quiero decir, por favor, entiéndanme, que el autismo profundo sea más difícil que el autismo con mejor grado de funcionamiento. No, no es así, ¿verdad? No es así. Bueno, los hermanos, pues disponemos de menos tiempo para ellos, ¿sí? Y eso es una cuestión que hay que evitar, ¿sí? Hay que tratar de no descuidar a los hermanos por estar cuidando al otro hijo. Pero sí se ven tempranamente desheredados. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo asegurar recursos para el mantenimiento de nuestro hijo autista más profundo para cuando nosotros ya no estemos, ¿sí? Y entonces la casita que iba a ser para todos, pues ahora se queda con la casita donde va a vivir tu hermano, ¿verdad? ¿Sí? Y lo reclaman ellos, ¿verdad? Nos preocupa el futuro también porque ¿con quién se quedará? ¿Sí? ¿Bien? Si solamente 2% logran ser autónomos, ese 98% cuando sus padres ya no estén, ¿con quién se van a quedar? Y uno dice, ¿y qué nos ofrece el Estado? Nada, ¿verdad? En nuestros países, pues nada. Y en los países desarrollados, poquito, ¿verdad? Sí, poquito. Bueno, en relación a la comunicación, lo que quiero comentar es que la comunicación expresiva verbal, estamos insistiendo que se desarrolle, o sea, que hablen, quiero decir, ¿verdad? Y entonces empezamos la intervención. Y algunos logran hablar, otros no logran hablar. Bueno, aquellos que logran hablar hay que mantener esa intervención, pero de todos modos introducir otras herramientas complementarias para que su comunicación se enriquezca más. Pero aquellos que después de un tiempo prudencial no logran hablar, hay que decidir inmediatamente por una herramienta alternativa de comunicación, no obsesionarnos con que hable y no dar oportunidad a otras cosas. Muchas conductas disruptivas se regulan si les damos una herramienta de comunicación alternativa, ¿sí? 25 años. Hay que seguir. La terapia del habla no se tiene que quitar, no se tiene que suprimir, pero si vemos que aquello no está evolucionando bien, hay que, o no hay ganancia, no hay progreso o son muy mínimos, hay que buscar una herramienta alternativa de comunicación inmediatamente. Bueno, y tenemos muchas herramientas alternativas de comunicación. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Mantener la terapia del habla? Claro, hay que mantenerla, pero también introducir otra forma en que nuestro hijo se comunique. Nosotros con Gaby, Gaby pues tuvo una regresión muy violenta, pero muy violenta a los 2 años de edad. Terrible, ¿sí? Y en los siguientes 2 años, pues terminó de perder las últimas palabras que decía. ¿No? Yo quisiera siquiera oír ecolalias, ¿verdad? Pero ni eso, ¿verdad? Nada.
Y entonces, después de ver que no habían palabras y no venían palabras de ninguna forma, yo no suelo, como padre, tanto mi esposa como yo, ella es pediatra también, nos sujetamos a las indicaciones de sus profesionales a cargo, sin dejar de ser nosotros parte de su equipo terapéutico, porque los padres tenemos que asumir un rol protagónico en eso, ¿sí? Pero atendemos a las recomendaciones de los profesionales que la tratan, excepto en ese momento en donde yo sí me lancé a decir, creo que ya la terapia del habla no nos está dando resultado, tenemos que darle otra herramienta. Y probamos otras herramientas. Probamos el PEX, que se convirtió en una especie de lotería para ella, no funcionó. Con dispositivos electrónicos, nada, ¿verdad? No logramos nada. Logramos éxito con español signado, que tampoco ha evolucionado mucho porque pues Gaby tiene muchas dificultades motrices y para hablar con lenguaje de señas se requiere muy buenas habilidades motrices y de coordinación y coordinación mano con gestos, ¿verdad? Porque ustedes ven a las personas que usan señas para comunicarse que son muy expresivas con su rostro. Entonces, para esto había que trabajar con Gaby antes el contacto visual, ¿sí? Y es difícil, pero era necesario porque ¿cómo íbamos a utilizar lenguaje del español signado, que es recurrir a algunos elementos del lenguaje de señas guatemalteco, en nuestro caso, para usarlo como herramienta de comunicación, si no nos miraba, ¿verdad? Y que Gaby entendiera que teníamos que vernos, porque una vez yo la vi en el reflejo de un vidrio que ella estaba haciéndome señas de espalda. O sea, yo le estaba dando la espalda y ella me estaba haciendo señas y dije, bueno, Gaby no ha entendido que la tengo que estar viendo para entender esto, ¿verdad? Y entonces me volteé y siguió haciendo ella las señas. Se lo dije a mi esposa, mira, hay que estar atento porque la Gaby le hace señas a uno y a veces uno ni siquiera la está viendo. Yo creo que ella cree que nosotros podemos oírle las señas o algo así, no sé qué había en su mente, ¿verdad? Pero había que trabajar que ella nos mirara. Y dice, es que tan difícil el trabajo que es que así es la persona autista, que no sé qué. Bueno, pues es que, ok, que así es la persona autista, pero en el caso, nuestra persona autista estaba vedada su posibilidad de comunicación porque vimos que aprendió señas muy pronto, pero aquello no se iba a perfeccionar si no lográbamos contacto visual. Entonces había que trabajar contacto visual y se logró, ¿verdad? Y Gaby ahora nos mira más, atiende más a la mirada, ¿verdad? Tiene más gestos de intencionalidad compartida a través de la mirada, como consecuencia de haber trabajado una herramienta alternativa de comunicación, a través de la cual nos da a entender sus necesidades, emociones, ¿verdad? Porque aparece y nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Este es el gesto de estoy enojada, ¿verdad? Y entonces uno ya está enojada, ¿verdad? Pero nos expresa un sentimiento. O cuando yo llego y me me tira un beso, ese gesto significa estoy bien, puedes retirarte, ¿verdad? O sea, déjame tranquila, yo aquí quiero estar solita, vete, ¿verdad? Eso significa, pues bueno, ya nos expresa, igual quiero comer, que quiere ir a hacer pipí, que antes no nos decía nada, ¿verdad? Y poco a poco va incrementando más señas en su comunicación, nos vamos entendiendo mejor. Ahora, a veces su comunicación son gritos, ¿verdad? De nuestros hijos más con autismo más profundo o solo ecolalias. Pues hay que aprovecharlas, ¿verdad? Porque en algunas ecolalias, bueno, para no hacer más largo esto, porque ya llevamos hora y cuarto, ¿sí? Hora y cuarto aquí. Vayan y lean ese artículo que subí en mi blog hoy, ¿verdad? Ayer, perdón, sobre las ecolalias. Las podemos aprovechar, ¿sí? Entonces, a veces con las ecolalias, nuestros niños nos dicen, nos están respondiendo, aunque sea con lo mismo que nosotros estamos diciendo, en el caso de una ecolalia inmediata, pero nos están diciendo, quiero seguir conversando contigo, pero me perdí o no sé qué decirte, ¿verdad? A veces vemos que esas ecolalias respetan los turnos de comunicación también, ¿sí?
Entonces son como rudimentos del lenguaje que no hay que ir a suprimirlas, sino que hay que ir a aprovecharlas para construir a partir de ellas lenguaje verbal, si es que hay oportunidad de construirlo, ¿verdad? Bueno, y conducta. Aquí yo solo quiero decir una cosa con la conducta, pero no me voy a adentrar porque eso sería para que hablemos mucho. Las conductas estereotipadas, porque veo ahí que algunos dicen hablaron de estereotipias. Las conductas estereotipadas, autolesivas, agresivas o disruptivas en general, antes que todo, son comunicación, ¿sí? Y tenemos que entender qué nos está diciendo a través de eso. Están diciendo algo. Y para trabajarlas, para abordarlas, tenemos que entender qué nos quieren comunicar con ellas. Y tienen varios sentidos. También ahí en el blog menciono los sentidos que pueden tener algunas conductas disruptivas, ¿verdad? Para que las investiguemos. Pueden entrar ustedes, poner, entrando al blog, que ya les voy a dar la dirección, pueden poner autismo, conductas disruptivas y les salen ahí como 2, 3 temas o 4 tal vez en relación a esto. Ahora bien, imagínense ustedes que llevamos 1:15 hablando que se habla poco sobre el autismo profundo en niños y adolescentes. Ahora, de autismo profundo en adultos, nada, nada. Y nuestros hijos crecen y serán adultos un día. Si no casi no se investiga sobre el adulto autista en general, mucho menos del adulto autista profundo. Bien. Pues todas las imágenes de esta presentación fueron tomadas de Pixabay, y ahí está la dirección del blog, carlosoreyanayala.com. Solo tomar en cuenta que Orellana termina en A y Ayala empieza en A también para que puedan ponerlo bien, oreyanayala.com. Ella es gratis hoy. Todo gratis. Si me hacen un honor visitándolo, leyéndolo, mandándome sus comentarios. A veces no me da tiempo de responder a todos, pero ahí está. Es mi aporte a esto, ¿verdad? Y saben una cosa después, porque pareciera que todo fue un sentido como negativo de las cosas. No, es una invitación para luchar, ¿sí? Para seguir luchando, para que no nos demos por vencido. Y una invitación para ver que hace un tiempo no estábamos tan bien como estamos ahorita con nuestros hijos, que vamos avanzando, porque a veces se nos olvida de dónde venimos. Y de pronto, ay, es que no veo progresos, es que no avanza. Y de repente lo ve la tía fulana que tenía años de no verlo y dice, qué bien está fulanito, ¿verdad? Porque nuestros hijos no se detienen. Ellos tienen ganas de luchar, tienen ganas de ir saliendo adelante. Pues echémosle ganas nosotros a ellos también y luchemos con ellos, ¿verdad? Y no nos demos por vencidos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, espero que esto sea de utilidad para todos o para quienes les sea de utilidad. Ya termino acá y regreso a la función de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Yo no puedo ver las preguntas que hay en el chat porque cuando es transmisión en vivo se van cambiando, ¿verdad? Lo que sí veo es que hubo 145 comentarios. Muchísimas gracias. Y que existe mucha discriminación, pues sí, como dice Leonardo Caracol Farfán, un activista autista que yo quiero mucho. Leonardo es una persona dentro del espectro autista, químico de profesión, ¿sí? Y da unas conferencias espectaculares, Leonardo, ¿verdad? Lo hace recapacitar a uno y le rompe paradigmas a cualquiera, Leonardo. Entonces Leonardo Caracol dice que hablamos de inclusión porque somos sociedades excluyentes, ¿sí? Entonces yo sueño el día en que ya no hablemos de inclusión porque la inclusión sea un hecho natural para todos. Y sí existe mucha discriminación, pero esa es parte de la lucha. Y Agnes Leal termina ahí diciendo, en las instituciones educativas no hay apoyo.
Yo aquí quiero mencionar algo que a mí me gustó mucho, y es que en Guatemala existe la fundación que se llama Margarita Tejada, que trabaja con personas con síndrome de Down, ¿sí? Y ellos fundaron su centro de intervención, talleres y el colegio también. Pero Margarita Tejada tiene un proceder, la Fundación Margarita Tejada tiene un proceder muy interesante, porque a sus niños los van colocando en escuelas regulares, ¿sí? Los llevan a escuelas regulares, pero asesoran a la escuela para el proceso de inclusión. Mantienen un apoyo constante a la escuela para que se dé la inclusión. Y cuando ya que inclusión se dio, pues mantienen esa asesoría permanente para que aquello funcione, ¿sí? Algo así es lo que yo creo que hace AMA Asperger de Chile, que es la fundación donde trabaja Leonardo Caracol. Pero yo lo que oigo más es que vamos a pelear con los colegios, demandas y no sé qué cosas, y creo que es la estrategia equivocada, ¿verdad? Así no creo que vayamos a lograr mucho. Mejor una gotita de miel, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir logrando más, pero creo que las asociaciones de autismo y asociaciones de padres tienen que empezar a hacer esto que hace Margarita Tejada en Guatemala con el síndrome de Down, ¿verdad? Para que los colegios, porque llega un niño con un autismo profundo a un centro escolar y a veces el centro escolar no sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Si se presenta tal situación, ¿qué hacemos, verdad? Y cómo trabajamos aquí, ¿verdad? Que entonces es una situación de desesperanza, de preocupación. Hay que entender a los colegios también, ¿verdad? A veces que no quieran ayudar es que mejor prefieren no comprometerse a hacerlo mal o a hacerlo fatal o a hacer más daño, ¿verdad? Que es una posibilidad también. Entonces, yo creo que tendríamos que trasladar al autismo esto que está haciendo Margarita Tejada y también lo hace Ama Asperger de Chile o lo hace estas familias de la fundación de donde trabaja esta familia Gironzi de Argentina, pero ellos lo hacen con adultos en la inserción laboral de adultos. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Mantienen la asesoría para la institución en donde se inserta laboralmente el adulto autista y entonces ahí ya se van abriendo más espacios, ¿verdad? Bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido una hora y media muy agradable, muy formativa para mí. He ido viendo algunos de los comentarios, ya no tengo tan buena memoria para recordarme de todos, pero bueno, muy agradecido con todos, saludos muy cordiales y gracias Areli y a Asociación de Autismo Oriental por esta nueva invitación y habrá otra oportunidad de vernos más adelante. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y, y bueno, hasta pronto. Muchas gracias, encantado de haberle tenido y bendiciones masivas. Yo sé que es un padre también que ha experimentado de cierta forma y se ha quizás empatizado con los padres que de alguna forma pasan esta situación y eso nos llena a saber que sí hay profesionales y padres también que están en esa lucha y creo que eso es lo que nos queda a nosotros como asociación, sumarnos a brindar esas gotitas de miel. Muchísimas gracias, doctor, en nombre de la asociación, por tan valioso aporte, muy buenísimos comentarios. Han aprendido mucho, dice, excelente, un doctor que habla de su testimonio. Nos han acompañado de muchísimas partes, Venezuela, Chile, Baja California, México, Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, agradecer. Sí, esa es nuestra historia, ver lo que es nuestro testimonio, ¿sí?
Y el testimonio nuestro es de la vivencia constante de la misericordia de Dios. De eso estamos más que seguros nosotros, mi esposa, mis hijos, abuelos, tíos, primos, todos y yo. Eso es lo que hemos visto. Bueno, gracias y buenas noches de nuevo. Gracias a usted, gracias, señora Roxana, por acompañarnos, una madre de familia pues que ha vivido en carne propia justamente del tema que compartimos hoy. Exactamente. Sí, me identifiqué mucho con el doctor cuando dijo que se supone que el colegio o la escuela es inclusiva y tienen al niño aislado. Yo estuve con mi hijo 8 años en la institución, pero pues no preparaban a la maestra y como que al llegar yo era la que iba a salvar el niño ahí todo el tiempo de clases y entonces más que todo lo hacía por socializar porque él mejoró mucho su lenguaje y empezó a adaptarse, a socializar, pero sí, cuando dijo el doctor esa parte sí, realmente es triste y estamos a cero, apenas iniciando ese detallito ahí de poder lograr que los tomen en cuenta y que sí pueden salir adelante ellos. Me encantó la ponencia, doctor. Muchas gracias por haberme invitado también a usted, licenciada Merlos, ni Esterlina, y con gusto pues seguimos en contacto también nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Arelina, Roxana, doctor Orellana. Feliz noche para todos y les invitamos a que nos sigan acompañando a las próximas transmisiones. Buenas noches. Adiós.